Bienvenidos al cuarto estudio de este libro, Renovando Nuestra Pasión Espiritual, basado en el libro de Cantar de los Cantares. Hoy vamos a estar reflexionando sobre los devocionales números 16 al 20. Espero que están disfrutando este estudio de la palabra de Dios y que el Señor les está hablando, tocando sus corazones para aprender a amarles más y más. En esta oportunidad vamos a reflexionar las palabras del versículo 4, donde la Sulamita le dice a Salomón: atráeme, en pos de ti correremos. Palabras muy sencillas, pero con bastante enseñanza espiritual. Atráeme y en pos de ti correremos. Habrán notado que en los primeros versículos de este libro, la Sulamita se muestra una mujer sumamente enamorada de Salomón. Está anhelando que él la vuelva a besar, está recordando los perfumes de su persona y la excelencia de su nombre. Pero algo extraño ocurre en versículo 4, porque de repente esta mujer tan enamorada de Salomón le dice: atráeme. ¿Qué significa eso? Evidentemente, al decir atráeme, lo que ella está reconociendo es que su amor por él no es todo lo que debiera ser. Él es el gran rey de Israel, ella una mujer del campo, y si bien es cierto, lo ama muchísimo, se da cuenta que él merece mucho más amor de lo que ella le está brindando. Y por eso, creo que consciente de su propia fragilidad, le dice a Salomón: haz algo para que yo te pueda amar más, atráeme, casi por decirlo así, sedúceme para que yo te ame más. Eso quizás es bastante entendible. Lo que resulta mucho más extraño son las palabras que vienen a continuación, donde ella dice: en pos de ti correremos. Noten el cambio de singular a plural. Está pidiendo que Salomón haga algo para atraerle a ella hacia él, pero enseguida habla de otras mujeres ir corriendo tras Salomón. Una mujer jamás haría eso, y nos hace recordar que este libro no es para tomarlo literalmente como un poema de amor entre un hombre y una mujer, sino que es una parábola que habla de Cristo y la iglesia. El creyente anhela amar más al Señor y constantemente estamos pidiendo que el Señor se revele más en nuestras vidas para poder amarle más. Pero el verdadero creyente lo que anhela es que otros creyentes también amen más al Señor. Y ahora entendemos mejor este pasaje. Decimos: Señor, atráeme, pero lo que queremos es que todos los hermanos de la iglesia vayan corriendo más hacia el Señor Jesús en tremendo amor hacia Él. Ahora, ¿qué podemos aprender de estas palabras? Lo que notamos en la Biblia es que hay varios ejemplos de personas que se acercaron al Señor, el Señor se reveló más a ellos y el resultado fue un amor más fuerte para con Él. Por ejemplo, no sé si nos acordamos el caso en Juan capítulo 1, cuando el Señor recién había sido bautizado por Juan el Bautista, y algunos discípulos de Juan, escuchando que Jesús era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, se acercaron al Señor y le dijeron: Señor, ¿dónde vives? Y escuchen lo que pasa aquí en Juan 1, verso 38. Volviéndose Jesús, viendo que estos hombres le seguían, les dijo: ¿qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Él les dijo: venid y van a ver. Y fueron y vieron donde él moraba, y se quedaron con él, dice la Biblia, el resto del día. El impacto fue grande sobre Andrés, porque después de esa conversación con el Señor Jesús, Andrés fue corriendo a buscar a Pedro, diciéndole: Pedro, ven a conocer Jesús de Nazaret, Él es el Mesías que estamos esperando. Así que en esa manera vemos la manera en que el Señor se manifiesta a los discípulos y ellos empiezan a amarle más y compartir con otras personas. Eso que todo creyente debe anhelar, ¿no es cierto?
acercarnos más al Señor, que Él se revele más en nuestras vidas, para que podamos hablar más de Él. Ahora, ¿qué pasará? ¿Cómo será que el Señor se manifestará en nuestras vidas? Si tomamos los primeros versículos de este libro, quizás podemos contestar esa pregunta. ¿Recuerdan cómo la Sulamita le dijo: Salomón, anhelo que tú me beses con besos de tu boca? Eso está hablando de la manera en la cual el Señor nos habla a través de su palabra. Quiero hacerle recordar quizás un momento en tu vida cuando el Señor te habló de una forma muy personal. ¿Cuál fue el impacto en tu vida al escuchar la voz de Dios, al leer la Biblia o escuchar un sermón? ¿Se acuerdan esos dos discípulos que estaban caminando de Emaús y el Señor se apareció y empezó a hablar con ellos? ¿Qué dice la Biblia? Ellos confesaron que su corazón ardía mientras el Señor les explicaba la palabra de Dios. Creo que de eso se trata, ¿no es cierto? Una forma que el Señor tiene de atraernos hacia Él es hablándonos a través de su palabra, estimulando nuestros corazones con mayor amor hacia el Señor Jesús. Una segunda manera que el Señor puede manifestarse es a través de revelaciones de su persona. Es decir, Él nos habla en tal manera que lo conozcamos más a Él. Porque cuando vemos más de su gloria, su amor, su misericordia, su paciencia y todas las cualidades que el Señor tiene, eso nos va a motivar a amarle más y más. Y creo que una de las marcas de la madurez espiritual es crecer en nuestro amor por el Señor. ¿Se acuerdan las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 3? Después de hablar acerca del amor de Cristo que sobrepasa todo lo que Él tenía, Él termina diciendo: olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo delante, yo hago un esfuerzo, dice Pablo, para ver si puedo lograr aquel o aquello por el cual fui asido. Él reconoce que Dios lo salvó para que él amara al Señor Jesús. Y él quería aprender a amar más al Señor Jesús. Y estaba haciendo un esfuerzo para poder conocerlo más. ¿Qué dice la Sulamita aquí? Después de decirle a Salomón: atráeme, ella dice: y en pos de ti correremos. Correr. Habla de energía espiritual, ¿no es cierto? Si somos conscientes, a veces como creyentes, entramos en una suerte de letargo espiritual. Tenemos desgano, desaliento en la vida cristiana. Pero si el Señor contesta nuestras oraciones y se manifiesta más y más, vamos a encontrar que el Espíritu Santo genera tremenda energía espiritual, y con esta energía podemos servir más al Señor, testificar más de Él y crecer y abundar en la vida cristiana. Así que esta semana quiero animarles a ustedes a poder hacer suya esta oración de la Sulamita. ¿Por qué no le decimos al Señor: atráeme, muéstrame más de todo lo que tú eres, para que yo pueda amarte más y tener más fuerza en la vida espiritual? Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una linda semana estudiando juntos la palabra de Dios.